¿Se puede ver? ¿Sí? Sí se ve. Gracias. Bueno, el contexto es, esta es una empresa de inversiones regulada por la CMF y vamos a hablar sobre un caso de medición de pérdida esperada que está relacionada con el riesgo crédito, donde hubo una falla en la medición de esta pérdida de un bono corporativo. Esta compañía tiene un modelo de provisiones que, basado en la exposición que tiene la compañía con cada instrumento, perdón, mitigado por o sea, neto de garantías, y tiene factores de provisiones que están asociados a la clasificación de riesgo de cada emisor, ¿ya? Y según los instrumentos también, que tienen diferencias por la prelación de pago que tienen los distintos acreedores. Estos son los modelos de una empresa regulada, son revisados por la CMF, son aprobados por un directorio, y esta compañía, además de tener este modelo para toda la cartera, hacía cálculos manuales o excepcionales de pérdidas esperadas fuera del modelo. En casos excepcionales, los que debían ser aprobados por un comité ejecutivo, donde estaba el gerente general, el gerente de inversiones y el gerente de riesgo financiero. También existe un área de riesgo financiero, que no es muy grande, que está encargada de mantener este modelo actualizado, estimar las pérdidas y además evaluar todas las nuevas inversiones que se presentan a esta compañía de inversiones. Bueno, ¿qué ocurrió? Que uno de los emisores, que era importante dentro de la cartera, sufrió un default por temas del sector, no del mismo cliente obviamente tal, que hizo que bajara su clasificación de riesgo. La empresa daba la imposibilidad de pagar a sus acreedores según los plazos que tenía convenido. Dijo, voy a acogerme a una reorganización judicial. ¿Qué hizo esta compañía de inversiones? O la compañía de inversiones dijo, con mi modelo de provisiones generaría un impacto muy grande en el patrimonio, un impacto negativo, porque la clasificación de riesgo de un cliente en default era un 100%, en este caso, con estos bonos. Entonces el impacto iba a ser 60.000 millones, lo que era un ticket muy grande para la compañía en ese minuto. Entonces se decide hacer este modelo excepcional en base a un análisis de valoración de activos. Se conversan los supuestos, ¿cierto?, del largo plazo de la compañía, si tiene o no continuidad, cuán estratégica es la compañía para que logre, sea una organización exitosa y puedan después seguir funcionando. Entonces se llega a una estimación que se aprueba en el comité ejecutivo y se dice, ¿sabes qué? Vamos a provisionar en vez del 100%, un 60%. Con también un fuerte impacto, pero dado la pérdida que se esperaba, se hizo esta provisión. Obviamente todo supervisado por el comité de inversiones del directorio, quien está velando por la correcta provisión de la cartera de inversiones de esta compañía. Posteriormente, pasado el tiempo, las negociaciones con los acreedores y esta compañía, este emisor, fueron fructíferas, se logró un acuerdo. Entonces la compañía decidió liberar provisiones, que significa disminuir la cantidad de provisiones que tengo asociado a ese instrumento, a ese emisor, dado que se esperaba que se firmara en unos meses más un acuerdo donde se conocía ya cuál era el monto que se iba a recuperar. Entonces se liberaron de estas provisiones, de los 60 que se tenía, se liberó un 10%, quedando un 50% de provisión. Se estimó que iba a ser la nueva pérdida esperada al momento de materializar este acuerdo con los acreedores. Llegado el momento, se realizó el efecto que tendría esta pérdida, pero lamentablemente la pérdida fue mayor a la que
se había estimado con esta liberación del 10%. O sea, se liberó más de lo que se debería haber liberado de provisiones. Y esta liberación se presentó en un, pero no se revisó en profundidad. Hubo solo una persona, o sea, el gerente de riesgo financiero lo visó con su gente, pero no se revisó en profundidad, entonces no se percataron de que al materializar este acuerdo iban a existir provisiones adicionales con el nuevo instrumento que tenía una nueva clasificación de riesgo. Esto provocó un efecto negativo en los resultados de la compañía de 3.500 millones, directamente a castigo, y no, fue identificado una semana antes del cierre de mes, que es lo importante en la compañía, que es cuando uno muestra los resultados al director. Ahora John va a resumir el levantamiento de las deficiencias que hemos encontrado en este proceso que les acabo de mencionar. Sí, mira, dentro de los deficiencias que hay, el área encargado de medir el riesgo y también el que calcula las provisiones es la misma. Entonces hay un conflicto de interés porque ellos como dice Raquel antes, quizás fue muy conservador en liberar provisiones porque no quería mostrar un mal resultado. La evaluación es poco rigurosa porque el impacto contable tendría la materialización del acuerdo que no permitió adelantarse a las pérdidas por haber fortalecido el patrimonio con anterioridad. Alta concentración por parte del emisor dentro de la cartera. Rapidez en liberar provisiones por el tema de demostrar los resultados. El efecto no fue reportado a tiempo, como dice Raquel, se presentó unos días antes del cierre y hay poco cumplimiento normativo. La falta de monitoreo profundo de la pérdida esperada de grandes emisores y la revisión de provisiones semanal, pero con proyección mensual, ya que las provisiones estaban siendo como muy acotadas. John, ¿te puedo acotar algo? Sí, por supuesto. Dice ahí dentro del levantamiento que se cumplían con las normativas, pero los límites internos deben ser más estrictos que la normativa según nuestra opinión. Sigue. Normativa interna, claro. Sí. Dentro de las propuestas como para mejorar esta deficiencia, se determinó que, quien calcula las provisiones y el que evalúa el tema de los riesgos y todo esto, que sean distintas áreas para tener menos concentración, digamos, en la información y tener otras alternativas de modelo de provisiones, ¿ya? Para también asegurarse que las estimaciones por lo menos estén de acuerdo, estén bien parecidas de distintos modelos. Y mejorar el monitoreo, o sea, hacer proyecciones de más a largo plazo, o sea, 3 a 6 meses corto plazo, pero antes hacían como un mes, muy a corto plazo. Agregar niveles de aprobación previo al registro y liberación, o sea, no encontrarse con la sorpresa en el minuto ni a fin de mes, sino que esto ya levantarlo antes, que pase por ciertos aprobadores, niveles de cargo, digamos, para que depende del monto, ya se tenga conocimiento del impacto en los estados financieros. Incluir en la agenda al comité de inversiones del directorio en la revisión de estimación de pérdidas de las principales posiciones en deterioro. O sea, que el comité de inversiones vaya siempre a revisar estas estimaciones. Y cambio en las políticas de inversión en cuanto a la concentración por el emisor, porque en la cartera estaba muy concentrado el emisor, entonces faltaba un poco más de diversificación de los instrumentos. Eso, no sé si quieres agregar algo más, alguien más del grupo, no sé. Bueno, con eso terminaríamos. ¿Preguntas? ¿Alguna pregunta? Sí, tengo una pregunta. ¿Cuál es la norma de provisión para entender que usted, Raquel, tú recomiendas que sea más alta, me imagino? No, ¿cómo no entendí muy bien la pregunta? Al comentario de las normas, entendí que existe la Sí. norma, pero que es un poco más laxa, entendiéndolo como lo explicaron. No es que sea más laxa,
O sea, el modelo estaba, o sea, estaba aprobado, la provisión inicialmente estaba aprobada y de verdad lo hubiesen achuntado, o sea, la achuntaron a la pérdida, de hecho, pero liberaron, o sea, calcularon mal la pérdida a mitad de camino, cuando ya había un acuerdo, claro, la volvieron a calcular y ese recálculo estuvo mal realizado, no se tomaron todas las consecuencias contables que iba a tener este acuerdo, o la materialización de este acuerdo en la contabilidad de la empresa. De acuerdo. Eso fue lo que pasó. Entonces, esta forma de cálculo no fue visada por un tercero o por alguien de otra, quizás de otra área, o no lo calculó con a lo mejor varios modelos, varias alternativas de modelo para poder contrastar. O por último, presentarlo en un comité en profundidad, cuáles fueron los supuestos, cómo lo hice, qué consideré, para que a lo mejor hubiese saltado este error. Porque ¿Es se un pudo haber error, anticipado. Raquel? ¿Es un error? Yo diría que es un error, Ok. porque se pudo haber anticipado, porque ya sabías las Bueno, condiciones del acuerdo y podrías haber anticipado. sí, mira, Rodolfo, dentro de la normativa, por ejemplo, por decir contable, está la NIC 36 de norma internacional de contabilidad, que es de deterioro de activos, y la NIF 9, que es de medición y evaluación de instrumentos financieros. Lo que comenta Raquel es que, claro, porque en primera instancia se provisionaron un 60%, después echaron marcha atrás, dijeron liberemos un 10%, o sea, quedó con un 50%, y después volvieron a decir, no, hay que provisionar los 3.500 millones. Entonces, ese fue el error, digamos, quizás al momento de liberar la provisión, hubieran liberado 6.500 y hubieran dejado esos 3.500 y no se hubiera notado el error, ¿ya? Entonces, eso fue el error grande contable y por el cual tuvieron problemas en informarlo en el directorio y en presentar los estados financieros. Porque, claro, al inicio tú vas al director de la compañía y dices, yo estimo que vamos a tener una pérdida de tanto por ciento y no vamos a provisionar más por pues esto es lo más conservador que hay, y después llegas a fin de mes y tienes que poner la cara al directorio, ¿qué pasó con estos castigos? No, es que me equivoqué en liberar. O sea, y eso afecta a los resultados. Puede darte vuelta un resultado, puede ser, tenías utilidades, puede pasar a pérdidas. O pues que signifique que no puedas cumplir con los límites normativos de patrimonio, porque estas pérdidas te afectan el patrimonio. Entonces hay un montón de otras implicancias para una compañía de inversiones que puede tener este gran movimiento, siendo un gran ticket, una gran exposición dentro de la cartera. Raquel, habla ¿Sí? Silvana por acá. Ahora, yo no sé, a mí me ha tocado estar, yo soy gerente de administración y finanzas, y me ha tocado estar en estas discusiones de lo que menciona John, de que son normas contables y uno quiere seguir la norma contable al pie de la letra y todo, porque también uno va a pelear esto a una auditoría. O sea, hay auditores detrás que también revisan las provisiones, y las provisiones son los que más se revisa porque un input te puede cambiar el resultado de una compañía solamente moviendo provisiones, como dices tú. Sí. Entonces hay que ver si de verdad esto fue un error o fue solicitado también, porque también me ha pasado que es solicitado por los accionistas o el directorio de la compañía, aun cuando habiendo gobierno corporativo y todo, de que se ajusten las provisiones a distintos escenarios y se pueda, siempre y cuando se pueda justificar a un auditor, es factible hacerlo. Entonces a veces no es un error, sino que es una solicitud que se vende como error, y ya el error base puede ser efectivamente que yo como gerente estoy presentando malos resultados, para mejorarlo ajusto, ¿cómo se llama? Individualmente ajusto esta provisión y lo presento al directorio para los aplausos, y después el próximo año, cuando se hace efectiva la pérdida o la ganancia, tengo que ir a poner memorado al directorio porque el año pasado presenté resultados que no eran. Sí. Yo creo que lo importante es mostrar la pérdida tal cual es, tal como tú la calculas en distintos escenarios. Y de ahí el que toma las decisiones, el que tiene la atribución para tomar las decisiones. Pero acá hubo un error porque no se mostró ese efecto. ¿Ya? Si se hubiese mostrado, y el ejecutivo o el comité de inversiones hubiese dicho, ya estoy de acuerdo a pesar de esto, ya eso es harina de otro costal.
Ya. Y bueno, y también agregar un poco de que esto fue como, la provisión fue recalculada varias veces, porque en primera instancia la empresa, la emisora, se había tirado a quiebra, por decir una cosa. Entonces tú dijiste, ya, esta empresa no va a pagar nada. Después, con el proceso de reorganización, te diste cuenta de que algo iba a recuperar, hubieron negociaciones con todos digamos, los receptores de la inversión, con los inversionistas, y de ahí empezaron a salir luces de cuánto se iba a recuperar. Entonces, el tema de la provisión se fue, digamos, monitoreando durante el proceso. Ya quizá, como dice Raquel, hubo un mal cálculo y un error, más que tratar de liberar una provisión para mejorar un resultado. Es que ahí cuando estas cosas pasan es fácil ser capitán después de la guerra y uno empieza a como a cuestionar quién hizo el cálculo, cómo lo hizo, quién se lo revisó, porque cuando ya está el error ya hecho, ya está reflejado en el estado financiero como algo real, uno empieza a ver, y si esta empresa se dedicaba a eso, es bien raro que haya sido un error o fue un hecho como puntual, porque me imagino que incluso pasó por una auditoría externa, una auditoría interna, y tampoco se detectó a tiempo. Claro, lo que pasa es que, como te digo, el emisor se fue a quiebra, se tiró a un proceso de reorganización judicial. Es como, por ejemplo, Claro Vicuña, hace un mes atrás nadie sabía que se iba a tirar a un proceso de reorganización judicial y hoy día está, ¿cómo se llama?, vendiendo su inmueble, todo, para poder pagarle a los acreedores. Entonces, antes de eso, ¿cómo provisionaba y sin saber que se iba a tirar a una reorganización judicial? Claro, Entonces, sí. ahí se generan los errores, porque yo puedo decir, ya, a lo mejor a mí no me va a tocar nada, él va a vender todo y no me va a dar nada del bono, pero con el tiempo que va pasando y vais viendo que ya le pagó a todos sus creedores de primera línea, segunda, etcétera, a lo mejor algo voy a recuperar. Silvana, Y lo ahí que pasa es van a que empezar. cuando hay este tipo de grandes tickets, impactos, como decía profesora, de alta materialidad para la compañía, tiene que pasar por más controles. Sí, sí. Y esta decisión no pasó por muchos controles, no pasó por muchas manos. Entonces, eso es lo que pasa cuando hay una sola persona que hace todo, o un grupo que hace todo, no tiene alguien que lo evalúe, que le dé otra alternativa, que cuestione los supuestos. Y en faltó eso, faltó controles adicionales. Sí. Y lo otro también que IFRS es bien tricky en ese sentido porque te hace provisionar todas las pérdidas que tú ya conoces. O sea, en el momento de que tú sabes que algo va a pasar malo que te puede afectar, tú tienes que provisionarlo. Pero no así con las utilidades. O sea, las utilidades las provisionas cuando son efectivas 100% ya reales, pero las provisiones apenas tú las conoces y es súper difícil a veces calcular las pérdidas esperadas de algunas situaciones como esta de quiebra del emisor. Por eso es importante tener más de un modelo, o más de una forma de hacerlo, o tener más ojos mirando. Sí, bueno, muchas gracias, chiquillos, súper interesante. Yo rescato varias ideas de acá. Gracias, Silvana, también por las preguntas. Rescato un montón de ideas de acá generales. Uno, el tema de la concentración de acreedores. En la primera clase vimos unos cuadritos, ¿se acuerdan? Unos cuadritos donde decíamos, mira, los distintos sectores tienen estas herramientas para gestionar los riesgos. Y en la parte de riesgo crédito, la concentración de acreedores es súper importante, o sea, en la industria financiera en general. O sea, no puedo estar no puedo tener tanta exposición con el mismo acreedor por muy bueno que sea. Hay límites normativos, pero los límites internos, como también decía Raquel, deben ser más exigentes justamente para que sea un semáforo, una luz amarilla, antes de excederse con la norma, porque eso ya es las penas del infierno, ¿verdad? Entonces internamente uno tiene límites más exigentes justamente por eso. El límite de concentración de acreedores es fundamental. Lo otro súper relevante es también cuando tengo tanta exposición con uno solo, que ya no es lo ideal, ¿verdad? Ya sabemos que no puedo poner tanto con una sola contraparte, pero además cuando tengo un riesgo, mucha exposición y realmente si algo malo pasa con eso, que me va a afectar los resultados, como en este caso, drásticamente, obviamente que tengo que tener mucho más control al respecto. O sea, y los modelos, como hablábamos delante, los modelos se calibran. O sea, los modelos efectivamente, si bien son acuerdos y hay supuestos detrás, los modelos se calibran. Y hay auditores que tienen la labor del auditor es justamente que supervisen los modelos. De hecho, yo recuerdo en algunas entidades donde hacíamos modelos en el riesgo financiero
y le pedíamos al área de auditoría que por favor nos auditara el modelo, porque justamente uno con modelos súper críticos tiene muchos cuidados, tiene mucho cuidado. Y está el tema también de la normativa de deterioro, que también mencionó, me parece, John. ¿Cuáles fueron las consecuencias para el equipo? Eso no me queda claro, Raquel o John. Las consecuencias para el equipo en el sentido de, no solamente los resultados de la última línea, sino también para la gente. Hicieron gente, ¿no? Le pasaron la cuenta. Sí, sí, les pasó o sea, esa tarea se delegó a otra área para que haya un segundo ojo mirando y cuestionando los supuestos. Entonces, de alguna forma ellos, el área de riesgo financiero maneja los datos de los emisores y todo, pero el cálculo lo hace otro, la implementación lo hace otro. Ah, perfecto, perfecto. Eso es lo típico que nos hacen. Riesgo financiero somos los modelos y se los pasamos a otra área para que lo implemente. Se los calcule, los calibre, los repiense. Exactamente. Que eso se suele hacer también por mejor práctica. Ya, muchísimas gracias, súper bueno. Felicitaciones. Cortito, alguna vez también me pasó, porque fue auditora, y me pasaron un modelo financiero para que yo auditara con una tasa de descuento que jamás estuvo auditada por nadie, y eso también tenía impacto en las provisiones y en el estado financiero. Entonces también es importante documentarse, entender un poco de dónde viene y este magíster les deja mucho de eso, que ustedes puedan saber cómo calcular una tasa de descuento y no venga nadie a darle una tasa irrisoria o que no tenga ni pies ni cabeza, así que les dejo el dato. Gracias, Silvana. Pero en términos generales, las áreas de riesgo, o sea, tenemos auditoría para que justamente nos ayuden en eso, o sea, que le dé otra mirada de acuerdo a su experiencia y muchas veces pedir ayuda a las otras áreas cuando las cosas son muy críticas y hay mucho juego en lo que ustedes hagan. Bueno, muchísimas gracias en este caso y vamos ahora a Alto Maipo, grupo número 7. Este es el último caso. Alto Maipo, grupo número 7. Yo presento. ¿Lorena? Sí. Ahí está Lorena. No puedo compartir pantalla. Decía Luis Aranguis, control. ¿Yo tengo? ¿Sí? Ah. Entonces presentaré. No, dale tú, Lore, mejor. Ahí está Lorena Quesada. Bien, bueno, un poco en el contexto del caso de Alto Maipo, básicamente tiene un millón de diferentes tipos de riesgos. Obviamente no están todos puestos, sino que simplemente están puestos los principales. En contexto, Alto Maipo es una central hidroeléctrica de pasada, hidráulica, que está en la zona cordillerana cerca de Santiago, en la zona del Maipo, el río Maipo. Cuando se concibió el proyecto del año entre el 2008 y 2011, que es cuando se da el NTP, o sea, el proceso de construcción, el inicio de la construcción, muchas cosas cambiaron justamente desde el 2011 en adelante. ¿Ya? En ese momento el proyecto Alto Maipo era un competidor directo de la energía en base a carbón o en base, por ejemplo, al proyecto de Hidroaicén. ¿Ya? O sea, tenían costos relativamente similares de inyección, entonces básicamente todos los consumidores de energía están aprovisionándose consumos con este tipo de tecnología. El proyecto inicialmente constaba de un presupuesto o estimación de $800 millones de construcción, que en la práctica, en la realidad, terminaron siendo casi 3.500 millones, lo menos. Entonces se fue completamente de contexto el costo con el que se partió el proyecto, con el que se aprobó el proyecto,
Obviamente hay muchos riesgos que fueron en el camino tratando de mitigarse de diferentes formas, pero hay un montón de otros riesgos que en realidad en el momento en que se construyó no se avisoraron, o sea, simplemente no se miraron. Por lo que pasa muchas veces con estos proyectos que tienen periodos de constructivos muy largos, y sobre todo un proyecto como este que terminó incluso siendo más largo de lo ya extenso que era inicialmente. 10 años terminó más o menos, terminó siendo el tiempo total de construcción aproximadamente, 4 años sobre lo estimado. Bueno, el proyecto en sí sufrió dos reestructuraciones. O sea, el 2018 sufrió la primera reestructuración con la salida del socio principal del proyecto, de unos principales, eran dos, unos principales se sale, que es Minera Los Pelambres. En 2018 se reestructura la deuda, se reestructuran todos los acreedores, otros acreedores salen también, otros bonistas ingresan entre medio otros más, y el 2021 finalmente por la extensión, por todos los temas constructivos, finalmente se acoge al capítulo 11 de Estados Unidos para poder limpiar un poco el flujo de caja que tenían en el proyecto, justamente mayoritariamente debido a temas no previstos desde un inicio, como por ejemplo cambio climático. Dale, Eloy. Bien, esto es un poco la enumeración de los diferentes tipos de riesgos, los principales, obviamente no están acá todos, pero son un montón. Los primeros y los más sencillos quizás de explicar son el uso de derechos de agua. Cualquier proyecto hidroeléctrico necesita derechos de agua. Estos fueron, hubo una negociación entre medio con Agua Andina para poder hacer uso en conjunto de agua. De esa manera se mitiga el riesgo legal en realidad de estos derechos de Agua Andina o los derechos nuestros. Entonces, con este acuerdo se logra destrabar el proceso del uso de los derechos de agua. Eso obviamente se logra antes de la construcción de la central. Otro de los riesgos que se estudiaron previamente fue el riesgo geológico de la zona. O sea, estos son temas netamente constructivos, o sea, el tipo de roca con el que se provee. Lo que se pensaba encontrarse en la construcción terminó siendo realmente en varias zonas, en varias extensiones del proyecto, una roca completamente diferente y lamentablemente mucho más compleja de lo que originalmente se estimaba. Como contexto, Alto Maipo tuvo que construir 72 kilómetros de túneles, esos son aproximadamente como 3 líneas de metro de Santiago. Entonces, este tipo de roca con el que se esperaban encontrar finalmente en muchas zonas no se dio. Se esperaba, como dice ahí, se esperaba construir 2 metros de túnel diario en algunas zonas de excavación y terminaron siendo 10 centímetros diarios. O sea, se perdió mucho en ese tema. Bueno, una de las acciones mitigantes que se trató de hacer desde el principio fue operar con unas tuneleras que se llaman TBM, varias tuneleras operando al mismo tiempo para poder trabajar más rápido. Otro de los cambios, o sea, otro de los factores, y quizás probablemente el que más le ha impactado financieramente al proyecto, económicamente al proyecto, ha sido el tema del comportamiento de la cuenca. Justamente en el momento en que se aprueba el proyecto Alto Maipo entre el 2010 y el 2011, se venían produciendo años hidrológicamente normales, con toda la estadística hidrológica que existía hasta ese momento. O sea, este proyecto contó con todos los cálculos de CEBAR, con todos los cálculos de riesgo estándar que se manejaban en la industria hasta ese momento. 2011, la estadística finalmente queda completamente, con la que se evaluó el proyecto, queda completamente fuera de lugar. O sea, finalmente, desde el 2011 hasta ahora, todo el proceso de 13 años de sequía continua no se habían visto nunca en la historia registrada. Entonces, eso finalmente termina impactando fuertemente los estados financieros, y es por eso básicamente es por ese motivo que se va al capítulo 11 de Estados Unidos el año pasado. O sea, la sequía permanente le disminuyó tanto la producción que iba a tener la central que se tuvo que un poco mostrar en los flujos de caja cuál iba a ser realmente la producción real o ingreso real que iba a tener por
por el cambio climático. Bueno, otros temas que van de la mano, obviamente Alto Maipo tuvo un nivel de oposición bastante grande, un nivel en general la comunidad alrededor de Alto Maipo estuvo muy opuesta al proyecto, o sea, a pesar de tener todas las aprobaciones ambientales, a pesar de tener todos los temas legales bien cubiertos, en general, algo que no se previó desde un principio, en realidad fue justamente el tema reputacional, o sea, hubieron corte de camino, hubieron muchas protestas, hubieron muchos temas que la empresa tuvo que lidiar para poder seguir adelante, amenaza entre medio también, entonces se tomaron un montón de riesgos que en realidad desde el inicio del proyecto simplemente no existían. ¿Ya? Bueno, otro tema que le pegó muy fuerte al proyecto es que en el momento en que se aprueba esta construcción, que fue el 2011, comenzó desde el 2014, 2015 un proceso de cambio tecnológico en otro tipo de energía más barata y renovables también, que impactaron fuertemente los costos energéticos, los precios de energía, que son las centrales eólicas, solares, que bajaron el precio a tal punto que en realidad nadie previó esa caída, nadie previó hasta hace unos 5 años atrás, 5 o 6 años atrás que empezó fuerte esta caída, y en realidad es un cambio estructural de mercado que realmente vino para quedarse, o sea, eso no va a cambiar. Entonces, finalmente todas las proyecciones originales con las que se calculó Alto Maipo el 2011 simplemente se botaron a la basura porque simplemente ya no se iba a dar ningún escenario. O sea, a mí los escenarios de energía más barata se colocaron en esta revolución energética que terminó sucediendo en los últimos 5 años. Una de las formas con la que se trató de mitigar eso, o sea, siempre hay una forma de mitigarlo, es que obviamente con Alto Maipo, la mitad de su energía fue vendida en un contrato, en un PPA, a Minera Los Pelambres justamente, pero el otro 50% quedó completamente expuesto al mercado, y ese fue el que sufrió bastante. Dale, Lon. Finalmente, los últimos 2 puntos que básicamente se agregaron durante los últimos 2 años, primero el entorno político, o sea, en un inicio del proyecto nadie consideró ni pensó que se podían caducar los derechos de agua, los derechos de uso de agua, que finalmente fue lo que terminó incluyéndose en la nueva propuesta constitucional, que finalmente fue desechada, pero que obviamente todavía se sigue discutiendo, o sea, todavía sigue siendo un riesgo que nunca se levantó, básicamente. O sea, y ahora cada vez que se evalúa esto con los lenders, en realidad es un tema que está siempre presente. O sea, el cambio de los derechos de uso de agua, los derechos de agua que ahora duran 30 años, o sea, bueno, la propuesta es que duren 30 años, y hoy actualmente son perpetuos, jamás se evaluaron. Y bueno, finalmente, obviamente, quizás como casi toda la industria del mundo, el tema del COVID-19 impactó aún más en temas de la construcción, estaba en proceso de construcción. O sea, Alto Maipo tenía en su pic de construcción entre 3.000 y 4.000 personas trabajando en las faenas. Después del tema COVID, obviamente esa cantidad de personas se tuvo que reducir drásticamente, y obviamente con consecuencia nuevamente otro atraso del proyecto que ya venía atrasado. Bueno, las acciones mitigantes del tema COVID fue hacer PCR tipo minero, PCR, trabajo 7x7, con el sentido de tratar de aislar un poco la gente que trabajaba. Dale, Lorena. Impacto. Aquí sigo yo. Entre los impactos Dale, que dale. detectamos, dentro de, como decía Luis, no son todos los riesgos que salieron en el proyecto ni todas las situaciones que se presentaron, pero tratamos de poner las que creímos más relevantes, y dado eso, los impactos fueron, dentro de todo lo que pasó, fue la reestructuración a nivel de la empresa AES, de las áreas de planificación, de desarrollo de proyectos y de ingeniería. Esta reestructuración obviamente implicó que salió mucha gente o se cambiaron de puesto a causa de esto. También hubo, dado todo el daño reputacional a la marca, hoy día AES Gener
ya no es AES Gener, sino que es AES Chile, y también ahí hubo no sé si es la mejor forma de decirlo, pero un blancamiento de imagen porque cambiaron de nombre finalmente. Obviamente con todo esto también bajó el precio de mercado de las acciones, y a nivel financiero el otro más relevante, aparte de la baja de precio, es que a raíz del capítulo 11, que fue la última reestructuración, todo esto, todo lo que genere la Alto Maipo va primero destinado al pago de bonos. Por lo tanto, el AES no va a recibir o no está recibiendo nada de lo que hoy día está generando la central. Y como conclusiones al final, si bien hay riesgos que no se podían visualizar, como por ejemplo el cambio de constitución o el mismo COVID, y que otros sí fueron vistos y abordados y mitigados, como el derecho de agua, habían otros que se podrían haber al menos presentado, por ejemplo, como era decirlo el cambio climático. Si bien en esa época no era algo que estuviera tan en boga, o no habían tantos estudios, por lo menos a nivel nacional, ni siquiera se contemplaron posibles escenarios de sequías, ni siquiera un poco más de tiempos más pequeños. Entonces también ahí eso podría haberse visto. Em, también por el lado reputacional, si bien, como decía Luis, se contaban con todos los permisos legales, todos los permisos ambientales, creemos que el no haber incluido a la comunidad en un primer momento también generó esa resistencia y esa oposición que trajo hartos problemas al proyecto. Habían algunos beneficios que ahí Luis nos puede contar un poco más, pero por ejemplo, ahora llueve en verano y se corta el agua. O sea, perdón, claro, efectivamente se corta el agua. Esto en teoría se evita con Alto Maipo, pero no es algo que sea del dominio público porque no lo han publicitado. Y eso quizás podría haber hecho, a lo mejor no hacer que todos recibieran de brazos abiertos el proyecto, pero sí bajar un poco la oposición que tenían. ¿Ya? Y el último, que en base a la parte geológica, si bien hubieron estudios, fueron bastante acotados. Entonces eso hizo que en estos tramos de rocas que eran un poco más o harto más duras que otros sectores de terreno, no se detectaran de forma anticipada. Eso. Y aquí les tenemos una foto de las máquinas tuneleras que mencionaba Luis, las TBM, para que vean la envergadura que tenían, y así todo hacían 10 centímetros de túnel al día. Eso. ¿Algún comentario o pregunta? Pues, muchas gracias, Luis. Sí, una pregunta sobre la experiencia que tenía la empresa en este tipo de negocio. ¿Habían construido antes también este tipo de llamémoslo negocio? Pensando que con el problema del suelo, uno tiende a pensar que podía ser algo mejor realizado previamente, como una actividad normal del negocio. Entonces, uno tiende a pensar que se sabía poco y es raro en eso. O sea, en general, AES como tal tenía experiencia a nivel mundial. Cuando llegó a Chile, en realidad, llegó comprando muchos activos, entre ellos las centrales que están justamente en la misma zona, en el Maipo. Pero en el desarrollo en sí de proyectos, específicamente en el Maipo, no tenían mayor detalle. Obviamente, prácticamente todo fue tercerizado en los estudios de ingeniería, los estudios más importantes, y tercerizados en instituciones no, o sea, de bastante prestigio mundial. O sea, en general no escatimaron en ese sentido. Quizás probablemente el problema fue los tiempos acotados que le dieron para hacer el estudio. Entonces, eh, pero en general la gente o los especialistas que llegaron a hacer los estudios eran bien importantes. Pero tercerizados, sí, o sea, no había gente interna.
Yo tengo una pregunta, chicos, consulta. ¿El proyecto Alto Maipo se construyó solamente con financiamiento por bonos? ¿O hubo algún otro lender, algún otro banco que puso plata? Bueno, de cómo partió a cómo terminó, en realidad. De cómo partió, básicamente partieron con AES, con un socio, que en este caso era Minera Los Pelambres, que en 2018 después terminó saliéndose, Luxic terminó saliéndose, muy afectado por el tema reputacional de Alto Maipo. Eh, pero también, y obviamente cada uno colocó capital y también prácticamente, no recuerdo el número exacto, pero prácticamente todos los bancos principales de la plaza acudieron a financiar Alto Maipo, eh, Itaú, me recuerdo Santander, me parece, o sea, un montón de bancos que en general tomaron estos bonos. Me recuerdo que los originales eran 8 bancos, no recuerdo exactamente cuáles, pero eran 8 bancos. Eh, Bancos internacionales también, 2 o 3. Bueno, sí, se compartió en general todo ese, se trató de repartir el riesgo de esta forma también, desde el principio. Cuando el proyecto terminó, hoy en día el dueño del proyecto como tal es 100% AES, por la salida de Pelambres. Y bueno, y los lenders son actualmente los dueños, prácticamente los dueños de la central, porque va a generar para ellos. Y son hoy día actualmente alrededor de 24 o 25 lenders, porque entre medio de la salida muchos vendieron su parte de la deuda y entraron muchos más lenders. El capital aportado, o el capital que tuvo que finalmente aportar AES como patrimonio fue alrededor de 1.000 millones. Sí, y ahí, por lo que tú mencionabas, que ustedes tenían un PPA y también estaban muy afectados por ese tema de los costos marginales, ¿no hay un riesgo de liquidez ahí de la empresa, de que llegue un punto que no sea capaz de pagar esto a los lenders de los bonos que mencionabas? Es buena pregunta, eso sale justamente como resultado del capítulo 11. En el capítulo 11, una de las cosas que quedó amarrado a AES es justamente inyectarle liquidez en los momentos en que sea de emergencia en general. O sea, no es siempre, sino que solamente en momentos en que puede haber un tema de caja negativo. O sea, obviamente AES como tal, porque bueno, la AES de Alto Maipo quedaron completamente desafiliados. O sea, AES es dueño de Alto Maipo, pero financieramente se reportan absolutamente diferenciadas. Y en ese sentido, una de las condiciones de este capítulo 11 fue ese, o sea, la inyección de liquidez en el momento llamémoslo, de emergencia. Uy. Bien interesante el caso y da para hablar harto. Pero Sí, gracias por la información. Ujú. Gracias, se pasaron. Sí, buenísimo, súper interesante. Yo como comentario final, bueno, lo que hemos dicho algunas veces acá, la importancia de los escenarios también, bueno, me vino a la cabeza la última clase que vamos a tener, que tiene que ver con los impactos ambientales de la compañía hacia el entorno y el entorno hacia acá. Hoy día igual existe bastante, o sea, dependiendo del tipo de sector donde se encuentra la compañía, qué deberíamos, ¿cierto?, publicar, qué deberíamos analizar, cuál es la materialidad, en todo lo que tiene que ver con medio ambiente y con impacto social, pues con las comunidades. O sea, yo diría que la cosa ha cambiado un poquito, se ha puesto más exigente en general. Destacar eso también, el tema de los escenarios, ¿cierto? Y riesgos emergentes que si bien no se han materializado, podrían, o finalmente decir, mira, ¿qué podría pasar? ¿Qué podría salir mal? ¿Qué nos diera vuelta el resultado? Básicamente, es la pregunta que nosotros en riesgo tenemos que estar haciendo todo el tiempo, ¿verdad? ¿Qué puede salir mal que nos puede dar vuelta el resultado? Y para poder tener la respuesta, es fundamental conocer el negocio. Eso creo que también lo mencionaba en algún minuto. Conocer el modelo de negocio y de dónde vienen y hacia dónde van los flujos. Eso es clave. O sea, conocer el modelo de negocio, de dónde vienen los flujos y hacia dónde se van los flujos, y la contabilidad.
La contabilidad finalmente, como dice Cristian Costa, que les va a hacer clase de cobertura contable, la contabilidad habla por sí sola y nos ayuda mucho a entender esto de los riesgos y Ana cómo María, poder, dónde están los peligros. ¿Sí, Juliana? una consulta, mira, yo quería, bueno, quería que terminara los casos porque en el fondo mi pregunta, más allá del tecnicismo y lo que uno pudiese evaluar en cada uno de los casos, nos encontramos con un tema de muchas situaciones particulares. Por ejemplo, lo que pasó con los pelambres. Recuerdo haberlo visto en uno de los ramos que nos comentó algún profesor al inicio del magíster, que esa pérdida que hizo los pelambres por la inversión fueron casi de 400 millones de dólares. Solamente por la salida, porque las acciones se vendieron creo que a $1 o algo así. Entonces, me imagino que ellos tienen, obviamente los Luxis tienen más que analizado los riesgos posibles y aún así metieron 400 millones y lo quemaron de una. Por ejemplo, veíamos el caso del volcán, que fue el que nos tocó a nosotros, que sin tener, digamos, un tema de un gerenciamiento de riesgo y todo, tuvo por sus tipos de clientes, tuvo una situación afortunada frente a la crisis, más allá que gestionaran o no gestionaran el riesgo. Y desde ahí me conecto, por ejemplo, ya una vez pasado ese proceso, cómo las empresas, de acuerdo a sus equipos de profesionales, han podido salir, como por ejemplo LAN, que LAN es una empresa súper, digamos, estructurada, vino algo impensado y pudieron salir del proceso. Lo mismo que le pasó en este último caso. Eh, por ejemplo, yo tenía un cliente un año atrás, Minera Tres Valles, no sé, es una minera que está en Coquimbo, que hizo una reorganización muy inteligente, se calzó a un montón de proveedores, pagando una cantidad ínfima de intereses y ahora volvió a hacer el mismo proceso. Y la ley lo amparaba para poder hacer eso y hizo quebrar a muchas empresas. Entonces, desde ahí, el riesgo finalmente termina siendo súper puntual para ciertos casos y vemos que los equipos profesionales, y con esto termino, me conecto ahora con la noticia del momento, lo de la Polar. O sea, después de toda la problemática que se gestionó ahora, o sea, ahora están vendiendo ropa falsificada. Bueno, el caso está ahí en estudio, pero desde ahí la gestión del riesgo, el equipo de profesionales y cómo toman eso y lo administran, me llama mucho la atención. Gracias, Juliana, por la pregunta. Mira, a ver, no todas las empresas tienen gestión de riesgo, totalmente de acuerdo, y algunas les juegan a favor y otras en contra, porque sabemos que mientras más riesgos abiertos hay, más oportunidades de ganar hay, pero también de perder. O sea, eso también lo cierto, o sea, si no tengo cerrado los riesgos, bueno, puede que de suerte gane mucho, pero también puedo caer a fondo, ¿cierto? Entonces, el caso Volcán que tú dices, sin tener un equipo de gestión de riesgo, afortunadamente salió súper bien. Bueno, puede ocurrir, o sea, puede ocurrir, para bien o para mal. El caso de, claro, que los Luxis tenían muy evaluados los riesgos, no sabemos. O sea, en general, yo diría que la banca en general, o las empresas financieras, pero especialmente la banca, tienen muy buenos equipos de riesgo grandes y todo el cuento, pero las empresas que no son financieras o que son, uno se encuentra con sorpresas, no necesariamente tienen tan bien identificados, de partida identificados, menos cuantificados y tampoco gestionados. O sea, yo no estaría tan segura si efectivamente ellos tenían una gestión de riesgo súper profesional y con estos riesgos emergentes y tenían estas discusiones. ¿Ya? No lo aseguraría. El caso de la Polar, bueno, igual, en general nosotros hemos hablado de hartos tipos de riesgo, pero, o sea, las metodologías son siempre las mismas, independiente de la especie. Yo tengo mucha más experiencia en riesgos financieros, pero el governance en general no es tan distinto. Bueno, también tengo operacional, algo estratégico y sí, pero en general uno tiene que levantar las vulnerabilidades de la compañía. Ese es nuestro trabajo, levantar las vulnerabilidades para ver si se hace algo al respecto. Y eso en todos los tipos de riesgos. Ahora, la decisión de hacer algo al respecto no es de la gente de riesgo, como te decía. Y si no veo un riesgo y no lo identifico ni nada, ¿me puede jugar a favor? Claro que sí. Pero también me puede jugar muy en contra y llevar a la empresa a la quiebra. Esas son
las cosas a las que quedo expuesto. Entonces no sé si respondí tu pregunta, pero en el fondo, a ver, ¿cómo Es te que, digo? Dale, a ver. Anita, mira, nosotros, Juliano habló de la TAM. En estos viajes que se hacen de mercado financiero, nosotros fuimos con Anita ahora a Canadá y Nueva York y tuvimos la oportunidad de ir a la oficina de Air Canada. Y ellos nos contaron, a pesar de todos los análisis de riesgo y el equipo gigante de riesgo que puede tener Air Canada, que cuando les llegó la pandemia, ellos afortunadamente, porque fue casi que suerte, tenían mucha plata en la caja. Entonces no necesitaron ayudas del gobierno, no necesitaron tanta financiación, porque tenían en ese momento como un colchón que los ayudó a superar la crisis. Entonces, a pesar de todo lo que puede haber detrás de un equipo financiero, si lo hay o no lo hay, depende del tamaño de la empresa, a veces hay cosas que uno no puede manejar, como la pandemia que llegó y afectó a muchas aerolíneas. Ellos nos contaron el cambio de estrategia que tuvieron que hacer, de negocios, de reducción de personal, de estacionamiento de los aviones. Fue un montón de estrategias que tuvieron que tomar con un riesgo que no vio nadie, que nadie vio venir esta pandemia. Y te aseguro que hoy día, no sé si todas las empresas se están incluyendo en sus análisis de riesgo que pudiera eventualmente venir otra pandemia. Porque quizás viene otra, uno no sabe con lo que está pasando ahora, pero no sé si algunos equipos de riesgo interno de la empresa están considerando que eventualmente podría venir otra. Entonces también, por mucha información que tú tengas, no significa que tú vayas a ser asertivo en los riesgos que tú estás informando como área de riesgo, o si incluso tú no tuvieras un área de riesgo, que tú logres ver esos riesgos existentes. No sé si te aclaramos un poco o te confundimos más. Sí, no, yo solo para agregar ese punto, claro, también en algún momento mencionamos y dijimos, mira, hay cosas muy poco probables que ocurran, muy poco probables, pero si ocurren, van a ser gravísimas, y para eso no debería tomar corto, ya porque debería ser barato además, porque es tan poco probable que debería ser barato. Eso como que te dije en general. Ahora efectivamente hay cosas que no se pueden, que me toman por sorpresa y bueno, pero que sean las menos posibles. O sea, ese es como el punto, ¿cierto? Que ojalá sean las menos posibles. Y yo creo que por lo mismo los equipos de riesgo se están fortaleciendo y agrandando y todo esto del riesgo climático, impacto social, cada vez toma más fuerza, porque las sorpresas negativas son malas experiencias, y al final aprendemos de eso, todo yo creo. Sí, no sé si te ayudamos, Juliano. Sí, sí, gracias. En el fondo me queda a mí que cada caso es súper particular. Yo dejaría fuera la pandemia, pero por ejemplo, yo que te contaba de esta minera Tres Valles, no fue en pandemia, fue el 2018. Este tema también fue antes y fue más reputacional el tema del último caso, pero creo que en el fondo, claro, en la evaluación, si se te pasó un riesgo, no lo viste, claro, podría dar vuelta a la empresa, terminar quebrándola o en el fondo salir, si tiene la suficiente espalda, si tiene las suficientes conexiones. Imagínate un proyecto de 800 millones que cuesta después, 800 costaba, después cuesta casi 3.000. No sé, yo por lo menos sube 20-30%, no sé, creo que por lo menos yo no sería partidario de seguirlo. Entonces, creo que es muy puntual cada caso y entiendo la respuesta en que los equipos hoy día de riesgo son cada vez mucho más sofisticados porque ya los riesgos hoy día aparecen, digamos, en cualquier parte y hacen que el negocio sea más o menos seguro. Me quedo con eso en el fondo. Sí, sí. Y respecto a... Ah, claro, y el negocio este mismo caso que estábamos viendo ahora de 800 a 3.500 millones. Igual había un tema ahí que las personas que habían hecho la evaluación tampoco eran internas de la compañía. Entonces también, si es algo tan crítico, que sean externos, por muy profesionales y buenos que sean, igual es como alineamiento de intereses. Pero bueno, un poco lo mismo. Cuando es algo tan crítico, la verdad que hay que hacerlo muy bien. Solo me gustaría agregar un poco con lo que comentaba Juliano. Lamentablemente en este tipo de proyectos, cuando uno avanza hasta cierto punto, hay un punto de no retroceso. O sea, básicamente cuando se da la primera reestructuración en el 2018, o sea, ya se habían quemado, por decir algo, 1.500, 2.000 millones. El punto es, voto los 2.000 millones o gasto 1.500 más y trato de sacar de algo.
Exacto. Esa es un poco la disyuntiva que se presentó en el momento en que ya se dio en cuenta que el proyecto en realidad financieramente no era muy viable. Sí. Bueno, muchísimas gracias. Yo creo que lo vamos a dejar hasta acá por hoy, porque mira, voy a hacer un par de comentarios más para cerrar, como igual nos quedan 15 minutitos, un par de comentarios más y ya los dejo que se descansen. Son dos ideas, básicamente. No estamos pasando todas las slides de la presentación porque igual es bueno que ustedes las revisen. Hablamos de todos los temas, solamente que no me paro en cada una de ellas, porque en realidad es enfatizar el mismo punto. Aquí lo que quiero comentar, la idea que quiero que quede súper clara, es el tema del cambio de valor. Dijimos que cuando hablamos de riesgos de mercado, son cambios en estos factores de riesgo que me cambian el valor de los instrumentos financieros en general. Aquí lo que quiero que recuerden ustedes es que en el caso de la renta fija, ¿se acuerdan cuando vieron bonos con Jaime? El cambio de valor se da cuando la tasa de interés aumenta. ¿Bueno? Cuando la tasa de interés sube, el precio del bono, el cambio de valor, baja. Por lo tanto, ahí la relación es inversa. Entonces hay que tener un poquito de cuidado con la renta fija en todos estos cálculos. Y también, si se acuerdan, que también vieron en ese curso de renta fija, yo llego a... existe el concepto de duración, de duration, que en el fondo es el vencimiento ponderado de cada uno de los cupones. Y es súper útil tener ese dato, porque en el fondo a través de ese dato, el dato de la duración, yo puedo saber cuánto es el cambio en el precio producto de un cambio en la tasa de interés, a través de la duración. O sea, tengo la relación, ¿ok? Entonces aquí el mensaje que les quiero transmitir es que normalmente yo lo que voy a ver al mercado, lo que ustedes ven en las pantallas, en Bloomberg, y todo son cambios de tasa de interés. Yo veo una serie de tasas de interés y le puedo calcular los retornos diarios, como hemos hablado, pero lo que a mí me interesa, cuando hablamos de riesgo financiero y la razón de ser de este curso, es el cambio de valor. Por lo tanto, yo quiero el cambio en el precio de ese instrumento, no en el cambio en la tasa. Y ahí uso la duración. O sea, en el fondo me estoy aprovechando de esta herramienta, que es la duración, para poder determinar cuál es el cambio de valor a partir del dato que observo, que es el cambio en la tasa de interés. Entonces, bueno, aquí lo único que ustedes ven en pantalla es esta formulita que vieron una renta fija, que en el fondo me dice que la volatilidad de precios, que es lo que necesito, ¿cierto? La volatilidad del valor, se aproxima a través de la duración al cambio de tasa de interés. ¿Ok? Entonces esta es la fórmula. Si hay algo que hay que aprender en renta fija es la fórmula de duración. Eso hay que saberse la memoria sí o sí. En donde D es la duración y R es la tasa de interés relevante. Mensaje, necesito el cambio en el valor presente, o sea, en P, ¿cierto? Por eso requiero esta formulita. Nada, eso hay que memorizarlo sí o sí. El otro concepto que quiero enfatizar hoy día es el tema de la volatilidad. Porque normalmente cuando nosotros vemos cambios en estos indicadores que tienen que ver con riesgo, es porque, según mi experiencia, normalmente es algo en la volatilidad que está pasando. Como preguntó María delante, dijo, oye, ¿cuántos datos uso? ¿Un año, 2 años? O alguien más me preguntó. Hay distintas formas de hacerlo, ¿ya? Tengo cuestiones alternativas para calcular la volatilidad. El horizonte de tiempo es un tema, ¿eh? Hay que decidir cuál es el horizonte de tiempo. La cantidad de observaciones y la ponderación también. Hay ecuaciones alternativas. La ecuación tradicional es la que ustedes tienen arriba, que es en el fondo, en esos gráficos de retorno, es el salto promedio, ¿verdad? Que se calcula con esa fórmula, o simplemente en Excel ustedes ponen des y les calcula, pero eso es lo que calcula en el fondo, el retorno, el salto promedio. Pero también hay otras ecuaciones, por ejemplo la propuesta por Riskmetrics, que es una fórmula que nosotros llamamos exponencial, pero que a mí me gusta mucho, porque da más importancia a los últimos datos. Entonces, porque yo quiero que el modelo reaccione rápido a lo que está pasando en los últimos días. Entonces, me gusta esa fórmula. Encuentro que funciona súper bien. Y esa es la formulita también. Y ahí también ustedes tienen también, que lo voy a poner en el chat,
Esto es una planillita también, que, donde tienen datos, y ustedes ahí pueden, de distintas maneras, calcular la volatilidad. ¿Ya? De distintas maneras. ¿Eso lo tengo abierto acá? No. Pero el tema es que en esa planilla ustedes tienen una serie de datos y la idea es que puedan calcular la desviación estándar, ¿cierto? Con distinta cantidad de observaciones para que vean que efectivamente es distinto, y además la desviación estándar con la fórmula de Risk-Metrics o metodología exponencial, donde el factor de decaimiento recomendado es de 0,94. ¿Sí? Bueno, y aquí un gráfico donde se muestra acá, donde se muestra que distintas metodologías dan distintos resultados. ¿Okay? Pero eso es parte del modelo que, como ustedes saben, el modelo se calibra y quiero mostrarles esto, que este es un gráfico muy simple, un gráfico muy simple, donde tengo dibujo en las líneas plomas de los extremos, está dibujado el VAR, el valor de risk diario, dibujado, y los puntitos verdes que están al medio son los datos reales, ¿ya? Entonces uno dibuja esto, dibuja lo que simuló con el modelo, más lo que pasó en realidad, ¿ok? Y en realidad, como les comentaba, tengo que ir mirando si en realidad aquí se salió, por ejemplo, donde está el circulito, aquí también se salió, aquí también y aquí también. Entonces, claro, hay un número de veces que se debería salir. En general, si el modelo se hace el 95% de confianza, uno espera que en 100 días se salga 5 veces. Que me equivoque 5 veces. De 100, 5, porque está el 95% de confianza. Si estoy haciendo el 95% de confianza y todos estos puntitos verdes están al medio, pues el modelo igual está fallando. O si todos se salen fuera de las líneas plomas, también yo debería decir, o sea, tengo que revisar el modelo. O sea, esa es una manera de saber de calibrar. Ahora, algo que dijo también, me parece que, no sé si fue Lorena, no, creo que fue Raquel. Raquel mencionó que a veces cuando los modelos son muy críticos, porque finalmente impactan el resultado de la compañía y es un muerto fuerte, como el valor de risk, por ejemplo, la entidad financiera, claro, se usa más de una metodología por lo mismo, para poder comparar resultados y sobre todo las variaciones, poder comparar variaciones. Por ejemplo, VAR paramétrico, que es lo que hemos estado viendo en los Excel, pero también VAR metodología histórica. Es una buena práctica porque así puedo comparar. Bueno, ya no los aburro más y yo creo que pasamos, todo lo importante que queríamos ver hoy, lo logramos ver. Y nada, para la próxima clase tenemos de nuevo un test, de acuerdo a lo que vimos hoy día. Les pido que por favor, bueno, voy a reemplazar esto por los comentarios que me hizo María del tema del UF, que lo cambié acá en pantalla, así que lo voy a reemplazar. Pero me gustaría que revisaran los contenidos, si tienen dudas, siéntanse libre en preguntarme lo que ustedes necesiten y hacemos un test la próxima clase. Y seguimos con otro tema. Miguel, ¿tienes una pregunta? Sí, Ana María, tiene que ver con el caso de Great Wine Gray. Ya. Si es que va, cuando se sube la información, qué preguntas son y no sé qué grupo exponen. Sí, mira, lo va a ver allá. tenía que pasar esos avisos de lo que tengo por acá. Ese caso espero subirlo a cursos el lunes con las preguntas. No está subido todavía. Pero ese caso no es para... Ah, bueno, es para el jueves de la próxima semana, me parece, ¿no? Sí, Es para el jueves, claro, para la próxima semana. Para la próxima semana, sí. Bueno, ya voy a intentar subir que si lo sube el lunes son 2 días y tenemos clase también me parece que tenemos el martes. Ya, entonces lo voy a dejar subido mañana, el caso de Valde con las preguntas, porque no es tan corto en realidad. Igual es un caso basado en hecho real, por lo tanto le pasó al familiar, pero igual de todas maneras no es tan corto. Sí, creo que sí. Eso. Ah, y lo otro también porque claro, lo que pasa es que mañana pensaba dejar informarles las empresas que le va a tocar a cada grupo, les voy a comentar ahora mejor, pero igual se los voy a mandar.
Las empresas que le va a tocar a cada grupo para el trabajo final y que se entrega el día del examen. El grupo número 1 tiene Itaú Corbanca y Disal Chile. El grupo número 2 tiene Santander y Ateneo Partners. El grupo número 3 tiene Ecofood y Banco Scotiabank. El grupo número 4, Minera Lumina Cooper, Compañía Industrial Volcán. El grupo número 5, Pentavida y Seba Freight Management Logística de Chile. Grupo 6, Banco Internacional Walmart. Grupo 7, AES Gener y BCI. Y finalmente grupo 8, Chile Lift y Scotia. Se los conté, pero de todas maneras lo voy a dejar ahí en WebCursos. En el programa está en detalle lo que se requiere hacer con esas dos compañías. Cualquier duda que tengan, por favor, me comentan. Y el caso Golden y Gray se los dejo subido mañana. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, les agradezco muchísimo y que descansen. Nos vemos el martes. Chao, buenas noches. Chao, buenas noches.